Una parte en español y luego sigo en inglés. La parte en español es para apuntar que tuve una venganza de ayer y yo, porque ahora yo soy el último obstáculo entre esto y el almuerzo. Es la parte en español solamente. So now let me continue. Apparently there are some guests here, unless you guys prefer. ¿Qué prefieren? Español. Sí, it's okay, español. Okay. Bueno, lo que yo quería comentar acá está un poco apartado del tema específico de la escuela, que es mucho más método de estructura electrónica, pero es un tema que tiene mucho interés desde el punto de vista práctico y teórico, y que son reacciones químicas. Ustedes oyeron a Jocelyn hablando del microscopio de efecto Turing, del Scanning Turing Microscope. Bajo ciertas condiciones, como ya vamos a ver, el microscopio no solamente es capaz de tomar imágenes, sino que es capaz de inducir reacciones químicas. Y eso es precisamente lo que les quería comentar. Voy a tratar de hacer en 15 minutos. Bueno, el caso del microscopio de efecto Turing es un ejemplo, hay muchos otros, de lo que podríamos llamar un circuito molecular, donde hay una molécula que está entre dos electrodos, y uno de los dos electrodos es precisamente el microscopio de efecto Turing, la punta, el microscopio de efecto Turing medio y una molécula. Es un circuito molecular, hay muchos tipos, hay unos circuitos de muchas características, hay monocapas autoensamblantes, estas self-assembled monolayers, que también corresponden a este tipo de esquema. Y entonces, esos dos electrodos de una molécula, eso se somete a un voltaje externo, un campo eléctrico, que empieza a impulsar carga eléctrica que pasa a través de ese circuito. En el caso de la punta de un microscopio de efecto Turing, la carga eléctrica de los electrones escapa y parte a través del vacío. Entonces, la forma en que los electrones pasan por esa molécula es un problema muy complejo, que está relacionado con el problema de estructura electrónica, que es el que ustedes han estado viendo durante esta semana, pero tiene una complicación adicional, que es que hay que describir el proceso de transporte del electrón. ¿Okay? Entonces, en relación a un problema de estructura electrónica, esto es un paso de complejidad adicional, porque hay que describir el transporte de carga a través de esa estructura. El transporte de carga involucra electrones adicionales a los que ya estaban en la estructura molecular al comienzo. Entonces hay muchos regímenes de conducción. Hay un régimen de transporte elástico, que es un proceso coherente en el sentido de que se preserva la fase de la función de onda, y hay otros regímenes incoherentes que tienen que ver con interacción electrón-electrón o electrón-dirección, que en este caso es electrón-fotón. Y digamos, también hay dependencia con la temperatura, etcétera, pero no es eso todo lo que vamos a describir, nos vamos a concentrar en un caso específico. Pero para que tengamos un poco más de idea sobre el asunto, para describir este proceso de transporte, bueno, en este caso como si fuese hay un diseño de un transitor, hay una fuente, hay un voltaje de salida y hay una compuerta, que es lo que hay que el rol de la compuerta es modificar el potencial electrostático, y la corriente en realidad va de la fuente al sumidero, que es el source and drain, que es la terminología que se utiliza en el campo. Entonces, estos electrones pasan a través de la molécula, y la corriente en sí depende de una serie de parámetros moleculares de los circuitos, depende de las bandas en los electrodos, depende de la restricción en la molécula, del acoplamiento a vibraciones. Entonces aquí viene la parte que tiene que ver con la estructura electrónica, depende de la energía de los orbitales moleculares involucrados,
y también el acoplamiento de la molécula a los dos electrodos está gobernada por un término de densidad espectral, que es esencialmente la densidad de estados multiplicada por el acoplamiento. Bueno, esto no lo podemos saltar, ya vamos a saltarnos un montón de cosas para llegar a esto. Entonces, en una representación muy sencilla de la molécula, lo que se trata es un electrodo que tiene un electrodo metálico, un nivel de Fermi, un electrodo metálico está desplazado con respecto al otro por un voltaje. Ese voltaje desplaza el nivel de Fermi de los electrodos en un valor ED, donde D es el voltaje. Y aquí están los niveles moleculares. En el caso más simple, lo que uno supone es que hay un desplazamiento rígido de los dos niveles de Fermi con respecto a los niveles moleculares. En realidad eso no ocurre así, y los niveles moleculares se ven modificados por la presencia del electrón que está pasando en el proceso de transporte. Y bueno, en este caso es una descripción muy simple. Si uno desprecia ese efecto, entonces necesitan los orbitales moleculares, necesitan las densidades de estado, etcétera, y eventualmente puede escribir la corriente. Ahora yo me voy a saltar todo esto, que si no, en 15 minutos no se puede. Vamos a llegar al problema que le estoy diciendo, nos saltamos los cocodrilos también aquí. Que es, bajo ciertas condiciones, esto es lo que ocurre. Aquí está la punta del microscopio de efecto túnel. Esto, en este caso, es una superficie de cobre. Y aquí está el voltaje aplicado que le estoy diciendo. Y la corriente pasa de la punta a la superficie o de la superficie a la punta dependiendo del signo del voltaje. Normalmente la corriente pasa, esto corresponde al experimento que ya les voy a mostrar. La corriente pasa, por ese lado también, ¿sí? La corriente pasa a través de niveles que tienen que ver conectados, que tienen que ver tanto con la molécula como con la superficie. Pero en general pasa elásticamente, no es capaz de provocar una reacción química. Esto hay que entenderlo bien, porque uno podría pensar que esto es como un experimento de electroquímica. Un experimento de electroquímica, precisamente una puesta de voltaje, 2 voltios, es prácticamente capaz de provocar cualquier reacción química en superficie. Y aquí pasa corriente a 2 y 3 voltios. Sin embargo, esto no es un diseño electroquímico convencional, porque en electroquímica, que es una reacción irreversible, la especie que es oxidada o producida en superficie tiene que dejar la superficie. Mientras esté en superficie, esto es un proceso esencialmente reversible. O sea que esto es lo que Alan Barr, uno de los padres de la electroquímica, llama electroquímica de especies inmovilizadas. Y porque hay mucha confusión en la literatura respecto a por qué esto no es un experimento electroquímico convencional. Bueno, muy bien. Entonces, en general, lo que uno observa es la corriente. Déjenme mostrársela acá. Esto es el experimento. Durante 1 o 2 segundos, vamos a ponerlo, esto es acetileno sobre cobre. Durante 1 segundo, esto es para, a partir de un cierto voltaje, en este caso 2,8 voltios. Por debajo de 2,8 voltios, lo único que hay es una línea constante. Lo único que hay es esta línea constante por debajo de 2,8 voltios. Por encima de 2,8 voltios, entonces lo que se observa es que en promedio, a partir de 1 segundo, se produce una reacción unimolecular con pérdida de un hidrógeno. Y lo que queda es esta especie radical en superficie. Y después aparece una caída de corriente, en un aumento de corriente, una caída de corriente, y se produce una segunda reacción unimolecular con salida del otro hidrógeno. Y esto lo está provocando la corriente pública. Esto es una reacción en superficie, pero que ocurre con probabilidad extremadamente baja. ¿Ven? Esto no es electroquímica convencional. Entonces nosotros tratamos de entender por qué ocurre esto, porque esto es un evento raro. Normalmente lo que pasa es que la corriente va de un lado a otro, pero no es una reacción química. Muy bien. Entonces, esto es single molecule dissociation of terminal electrons, esta es la referencia. Muy bien. Y otra cosa muy notable en esta reacción es que al pasar de acetileno a acetileno monodeuterado, de
acetileno bideltelado, entonces el voltaje umbral a partir del cual ocurre la reacción química se desplaza desde 2.8 hasta 3.8 voltios, es un cambio gigantesco. O sea, normalmente el efecto isotópico no tiene nada que ver con voltios. El efecto isotópico son energías mucho más pequeñas cuando se produce una reacción química no convencional. Entonces, esto es un efecto isotópico normal. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Este resumen: la descomposición de acetileno es secuencial, es un proceso molecular. Hay un umbral de voltaje a partir de la cual la reacción ocurre. Hay tiempo de reacción larguísimo comparado con el tiempo duracional. Un tipo duracional característico son ¿qué? ¿Bien? No. ¿Cuál es un tiempo duracional característico? Frecuencia de duración característica es ¿qué? Ya me dijo Luis que no preguntaban casi, pero tengo que preguntarle a ustedes. No, nada. Ya menos 12 segundos. ¿Okay? Entonces, un segundo son tiempos de reacción inmensamente largos comparado con el tiempo de duración. Entonces, aquí, tiempo largo de reacción comparado con el tiempo duracional. Hay una dependencia muy baja en la corriente. Esto me lo puedo sacar, y hasta acá abajo un efecto isotópico muy importante. ¿Me quedan? Sí, eso era mía, Jordi no. Jordi habló por 45 minutos y nada, Jordi para cambiar la producción de petróleo en Ecuador, ¿no? Mire. Ok, entonces hay 4 preguntas esenciales. 1. ¿Cuál es el mecanismo de transferencia de energía que está involucrado en este proceso? 2. ¿Cuál es el origen físico del voltaje umbral? 3. Una vez que el voltaje umbral se ha alcanzado, ¿cuál es la dinámica que determina la escala temporal de la transición entre los dos valores estacionarios de corriente? Que es lo que les mostré antes. Un valor estacionario para acetileno, un valor estacionario para el primer paso de descomposición unimolecular, etc. 4. ¿Qué determina el efecto isotópico tan grande? Bueno, esto es un par de artículos, hay uno mucho más reciente de este año, digamos, esto está allí. Entonces, como les dije, para entender esto hay que entender las características de este proceso. Hay un electrón extra, que es el electrón túnel, y bueno, hay estados moleculares y esto va pasando de un electrodo al otro. Entonces viene la pregunta de en realidad cuántos electrones están involucrados en este tipo de procesos. Para entender la cabalidad de lo que está ocurriendo, hay que preguntarse cuántos estados electrónicos, no cuántos orbitales, sino cuántas superficies electrónicas. Esto es una separación muy importante. Ustedes tienen una superficie electrónica de una molécula y sobre eso tienen orbitales, ¿ok? O estados vibracionales. Pero aquí estamos hablando de 2 superficies Born-Oppenheimer, ¿ok? Una para el estado fundamental. Y para entender lo que está ocurriendo aquí, hay que involucrar al menos 2 superficies excitadas. Este es el diagrama típico de niveles cuando ocurre fotodisociación, donde del estado fundamental la molécula absorbe un fotón y entonces el estado excitado está acoplado con otro estado. Este acoplamiento, por supuesto, está prohibido en Born-Oppenheimer, no puede haber ese cruce, pero en realidad aparecen esos cruces. Entonces, a consecuencia de ese cruce, como uno de los niveles ligados de este estado está por encima del nivel de disociación del otro estado, entonces existe la posibilidad de disociación. Y lo que nosotros vamos a decir es que precisamente en esta superficie, en estas condiciones de transporte, se puede tocar el siguiente estado electrónico, y ese estado electrónico es el que es responsable vía el acoplamiento con un tercer estado y el proceso de disociación. Esta es la teoría. Entonces ahora esta teoría, pues esta es la idea. Ahora hay que dotarlo de matemática, ¿no? El modelo para eso es un modelo que no tengo tiempo de entrar en detalle, pero donde existe la posibilidad. Recordemos que estos son procesos que están ocurriendo a 3 voltios, pero no son 3 voltios asociados con un electrón libre, son 3 voltios asociados con un electrón ligado. Pero la presencia de esa diferencia de energía permite, vía un argumento perturbativo,
permite escribir la propiedad de la probabilidad de transición del estado fundamental al estado excitado. Y lo interesante es que esto es la regla de oro de Fermi. Dos pisos de H barra, el elemento de la matriz de transición al cuadrado por la densidad de estados. Lo interesante es que nosotros vamos a asociar la probabilidad de transición con el acoplamiento con los electrodos, porque este circuito va con voltaje, con corriente directa. No es posible absorber fotones de corriente directa. El campo tiene que oscilar en el tiempo, si no la molécula no puede absorber fotones. Entonces no se puede involucrar el mecanismo normal de interacción dipolar, porque eso supone un campo eléctrico oscilante en el tiempo. Este campo no oscila en el tiempo. Sin embargo, el electrón puede ser responsable de la transición, y eso es precisamente lo que estamos diciendo acá. Entonces hay dos componentes de la corriente, una parte elástica y una parte inelástica. El resto, una cuenta que no tengo tiempo de contarse, pero lo que encontramos es que entonces esos dos componentes de corriente, uno donde toda la corriente pasa a través del estado fundamental y otro que ocurre con muy baja probabilidad, donde eventualmente el electrón es capaz de entregarle energía a la molécula y provocar un salto a nivel excitado, ese es el término inelástico y este es el término alcanzable por la reacción química. Si uno lo trabaja, encuentra que inmediatamente aparece la explicación a por qué hay un umbral de voltaje, porque en el numerador aparece el voltaje menos la diferencia de energía. Es decir, que mientras el voltaje no supere la diferencia de energía no va a pasar absolutamente nada. Entonces ya tenemos grandes resultados para la parte inelástica. La parte elástica no tiene esta dependencia en el numerador, o sea que la parte elástica empieza a cualquier voltaje, es un término lineal en el voltaje que es responsable de la corriente elástica. Vamos a volar el resto. Entonces tenemos una explicación completamente natural a por qué se produce el salto a partir del voltaje umbral. Y el resto, fíjense, para entender el resto de la energética, hay que tener en consideración que estas son las curvas de energía potencial en fase gaseosa. Cuando uno acerca una de estas moléculas, lo saben, cuando uno acerca esta molécula a la superficie, hay cambios muy importantes en los momentos dipolares, hay cambios muy importantes en la estabilización del estado. Lo que ocurre es que el estado excitado, si tiene un momento dipolar mayor que el estado fundamental, se estabiliza más que el estado fundamental. Y entonces una diferencia de energía de 4 voltios que hay en fase gaseosa, al ponerlo en la superficie se convierte en una diferencia de energía exactamente neutral observado. Es decir, que es necesario que las moléculas estén en la superficie para que calculen. Y eso lo calculamos. Entonces ahí están las curvas para acetileno, estado fundamental, estado excitado, y el segundo estado ven que ahora está asociado con un protón menos, porque el otro protón se escapó por el efecto que le dije. Y entonces tenemos todo lo que necesitamos. Esto no se lo mencioné, donde dice energía propia pueden leer acoplamiento con los electrodos, teoría de perturbación dependiente del tiempo para calcular la probabilidad de transición, el umbral de voltaje está relacionado a la dependencia del voltaje que le mostré, la corriente, la escala de tiempo, el segundo se refiere a los múltiples intentos que tiene que hacer el sistema en la superficie excitada para escapar. Esto es bien conocido de fotofísica, porque la fotofísica fue prestada en los momentos que no se tratado. Y por último, este es un mecanismo completamente distinto, está inducido por corriente, pero en realidad es inducido por el voltaje. Hay otro mecanismo de inducción por corriente. Y por último, lo voy a mencionar brevemente, el enorme efecto isotópico se debe a que hay un cambio importante de geometría. No es el efecto isotópico convencional, que está asociado con la diferencia de curvatura de las funciones de potencial vibracional. Entonces, casi a tiempo, váyanse. Eso es lo que les quiero.